Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. La carta de este mártir San Justino a este emperador pagano Antonino Pío, esta carta del año 155 que estamos leyendo y explicando, termina así. Él está explicando cómo celebraban los cristianos la Eucaristía, ¿no? Dice: cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido amén, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Bueno, vamos a hacer una... Aquí, primeramente, puede llamar la atención que dijese distribuyen pan, vino y agua. Ese agua, evidentemente, se refiere, pues, a que en el vino ha sido mezclada el agua, una pequeña porción de agua. Pan, vino y agua. Se refiere a eso. Lo cual quiere decir que también ellos daban una gran importancia, ¿no?, a ese rito en el que se mezcla el agua con el vino. Le daban una gran importancia. Tanta importancia le daban que luego, a la hora de describir la Eucaristía, dicen que distribuían el pan, vino y agua mezclados. Es la participación, ese agua unida al vino, sabéis que tiene un doble significado. Esas gotas de agua que se derraman en el cáliz. Por una parte, significa la humanidad de Cristo unida a su divinidad. Hay un misterio de la unión hipostática en el que Cristo es hombre y Dios verdadero al mismo tiempo, ¿no? Bien, esa gota de agua que se une al vino es imagen de la humanidad de Cristo perfectamente unida e integrada en la divinidad del Verbo. Y también significa una segunda cosa, que es nuestra participación personal en el sacrificio de Cristo. Esa gota de agua eres tú, es tu sacrificio, es tu cruz, que es unida al sacrificio de Cristo. Y igual que esa gota de agua cuando se echa en el vino, casi se pierde en el vino, ¿no? Así también tu sacrificio se pierde, se confunde con el sacrificio de Cristo. Bien, un doble significado, pues, pero que la primitiva comunidad cristiana le daba gran importancia. Y la prueba, como digo, es ni más ni menos que San Justino decía en esta carta que luego los diáconos distribuyen pan, vino y agua. Se refiere al agua mezclada con el vino, eucaristizados. Eso de eucaristizados, nosotros lo diríamos consagrados. Diríamos la palabra pan consagrado, vino consagrado. Bien, pues aquí se utiliza la palabra eucaristizados, que es decir lo mismo, pues con otra palabra. Y llevaban a los ausentes, lo distribuían a los ausentes que estaban en sus casas enfermos, etc. Bien, un detalle, que así completamos con el punto 1346 y 1347. Como veis, esta descripción de la Eucaristía divide la Eucaristía principalmente en dos partes: en la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía. Es una sola celebración, pero que tiene ciertamente dos partes. Como dice aquí el punto 1346, en la liturgia de la palabra con las lecturas, la homilía, la oración universal, y la liturgia de la Eucaristía con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Lo que aquí el Catecismo nos dice, nos recuerda que esto está ya claramente evocado en el pasaje de los discípulos de Maús, en Lucas 24, versículo del 13 al 35. En el pasaje de los discípulos de Maús, que ahí se nos quiere hacer, está bastante claro que ahí San Lucas, aparte, no solo estaba contando un hecho, un relato histórico, sino que también lo estaba utilizando para hacer una catequesis eucarística de aquel relato. Pues bien, es como una evocación de la Santa Misa, el episodio de los discípulos de Maús. Iban dos, camino de Maús, y Jesús sale a su encuentro. Por lo tanto, la Eucaristía es salir a nuestro encuentro. Cristo sale a nuestro encuentro.
y se pone a caminar con ellos. Ellos comienzan a mostrar sus decepciones, sus sufrimientos, pues de cómo habían esperado, habían tenido esperanza en Cristo, y ese Mesías, entre comillas, les había decepcionado. Van allí narrando sus faltas de fe, sus faltas de esperanza, ¿no? Sus decepciones. Es casi como, fijaros bien, es casi como el rito penitencial de la Santa Misa, en el que uno pide perdón al Señor, pues por todas sus carencias, por sus deficiencias, porque presenta ante Dios en la Eucaristía todos sus pecados. Y Jesús los escucha con paciencia, y luego les dice: pero qué tardos sois, pero qué torpes sois para entender. Pero ¿no os dabais cuenta que todo estaba ya profetizado en las Sagradas Escrituras? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que se refería a él. Y esa es la liturgia de la palabra, en la que Cristo descubre cómo en la palabra de Dios se ilumina la vida. Esa sensación de que uno está huérfano en su vida, huérfano de sentido, que no sabe por dónde tiene que caminar, ¿no? Pues Cristo la disipa en la liturgia de la palabra, donde la palabra se manifiesta como: lámpara es tu palabra para mis pasos. Como que el Señor ha dejado escrita esa palabra para que sea luz para mí y para que yo entienda mi vida desde esa luz. Y así los discípulos de Emaús fueron escuchándole a Jesús y fueron viendo que su vida quedaba iluminada por la explicación de esa palabra. Llegan a la aldea de Emaús, y entonces Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros. Bien, ahí termina la liturgia de la palabra, y en ese quédate con nosotros pues comienza la liturgia de la Eucaristía. Se metieron en la posada, y es donde Jesús tomó el pan, dio la acción de gracias, lo partió, y a ellos se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús al partir el pan. Veis, por lo tanto, que el episodio de los discípulos de Emaús es una catequesis de las partes de la Santa Misa, de esa división de la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. A las dos se les llama mesa. ¿Por qué? Porque la palabra mesa evoca que somos alimentados. Y no solo somos alimentados en la segunda parte de la misa, con el pan eucarístico, también somos alimentados con el pan de la palabra, porque da una alimentación de sentido a nuestra vida. El hombre también necesita ser alimentado en cuanto a tener un sentido, es decir, saber dónde está el norte de su vida, el sentido de su existencia. Y eso lo da la palabra de Dios, que al hombre le descubre que ha sido creado por amor y que ha sido creado para dar gloria a Dios. Y va descubriendo pues secretos que el hombre necesita, misterios que el hombre necesita iluminar. Por lo tanto, también la liturgia de la palabra es una mesa en la que el hombre se alimenta. Y fijaros bien, hay algún santo que también que utiliza este ejemplo. Si tenemos mucho cuidado en que cuando celebramos la Eucaristía y partimos el pan, las migajas, ¿no?, del pan no se pierdan, ¿no?, sino que se recojan todas y se purifiquen y no se desperdicie ninguna migaja de pan, porque sería una falta de respeto a esa presencia de Cristo en la Eucaristía. Purificamos bien para que... Bueno, si tenemos ese cuidado con el pan de la Eucaristía, el mismo cuidado debemos de tener con el pan de la palabra, no permitiendo que las palabras de Cristo o partes de la Sagrada Escritura pues las desperdiciemos. Tenemos que tener tanto cuidado con el pan, o mejor dicho, con la palabra, también como con el pan, no permitiendo que se nos pierdan las palabras de Cristo, se nos desperdicien, ¿no? Son todas ellas un tesoro que tenemos que cuidar, como meterlas en un sagrario. Igual que metemos en un sagrario el pan eucarístico, también las palabras de Cristo tienen que ser metidas en otro sagrario, y es el sagrario de nuestro corazón,
donde hemos recibido esa palabra y empezamos a darle vueltas. Por eso dicen los discípulos de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón por el camino mientras que escuchábamos sus palabras? Porque tenemos que meter en un sagrario esas palabras. Y ese sagrario es tu corazón, donde les vas dando vueltas a esa palabra. Las vas rumiando, que es impresionante ese hecho de que se utilice la palabra rumiar la palabra. Rumiar la palabra es darle vueltas a aquello que he recibido, pero que yo necesito tiempo para hacerlo mío, para personalizarlo, para... Dos partes, pues, ¿no?, de la Eucaristía. El último de los puntos, en 1347, dice así: he aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explica las Escrituras, luego sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. El mismo dinamismo de lo que ocurrió en los discípulos de Emaús. Y fijaros que el texto de Emaús concluye diciendo que al partir el pan Jesús desapareció y ya no pudieron verle. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso también forma parte de la catequesis de lo que es la misa. En la misa recibimos a Cristo, pero luego Él desaparece, ya no podemos verle, y le vemos y tenemos que descubrirle presente después del ite misa es, después del podéis ir en paz. Tenemos que descubrirle presente en cada situación, en cada circunstancia, en cada persona que Dios pone junto a nosotros. Después de partir el pan, Cristo desaparece, pero no porque sea ausente, sino porque su presencia, después de que ha sido consumido el pan eucarístico, ya no es una presencia bajo las especies del pan y del vino, sino que pasa a estar presente en cada circunstancia, y tenemos que descubrirle a Cristo en nuestra jornada diaria y en nuestra vida, ¿no?, hasta que finalmente nos encontremos con Él cara a cara en el cielo. Bien, pues esta es una referencia del episodio de Lucas 24, de los discípulos de Emaús, viendo en él como una pequeña catequesis, ¿no?, de lo que es la Santa Misa. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Cordial